Elías tenía todo lo que cualquier persona quiere tener. Se había casado y tenía 2 hijos mellizos de 7 años, un nene y una nena. Elías también tenía un papá llamado Hugo, y Elías había tenido un hermano que había muerto en un incendio en la casa en la que habían nacido. Incendio que nunca se supo ni se pudo entender cómo fue que ocurrió, pero que se había llevado la vida de su hermano cuando solo tenía 7 años. Las cosas de la vida, herencia familiar. El padre de Elías, Hugo, había muerto. Y Elías se transformó en el único heredero de la casa de Caballito, la casa donde él había nacido, la casa donde había muerto su hermano en un incendio, la casa de Avenida Directorio y Avenida La Plata. Tenía cierto rechazo por volver a entrar, más allá de que estaba totalmente restaurada y reconstruida. Él todavía sentía olor a quemado. Él todavía sentía el olor a fuego, porque el fuego tiene olor. Sin embargo, después de años de terapia, logró vencer sus miedos y se mudó. Claro, Elías alquilaba un departamento, y esto no solo le permitía ahorrarse el dinero del alquiler, sino tener por primera vez su casa propia. Y así fue como, 20 años después, volvió a la casa. Esta vez, ya transformándola en su casa, en la casa de él, de su mujer y sus 2 pequeños hijos. Durante muchos años, el tema de la terapia de Elías tenía que ver con la muerte de su hermano. Él estaba convencido de que su papá, Hugo, lo había matado. Lo había matado e incendiado intencionalmente. No sabía por qué ese miedo y esos fantasmas rondaban su cabeza. No lo sabía hasta que volvió a vivir a esa casa. Una de las primeras noches, cuando se fueron a dormir, Elías, en ese estado alfa donde uno no está ni del todo despierto ni del todo dormido, empezó a escuchar algo. Fósforos. Una cajita de fósforos. Alguien había entrado a la habitación. Elías estaba paralizado, boca arriba. No podía mover su mano ni siquiera para tocar a su esposa, pero sí pudo abrir los ojos, solo que no podía mover su cabeza, por lo tanto, estaba fija su mirada en el ventilador del techo de la casa. Y ahí estaba, el sonido. Alguien empezó a dar vueltas alrededor de la cama y agitaba la cajita de fósforos de un lado al otro. Elías finalmente se despertó y no había nadie. El segundo suceso paranormal ocurrió al mes de estar viviendo en la casa de Directorio y Avenida La Plata. Nuevamente el sonido de los fósforos. Pero esta vez, lo que despertó a Elías fue el sonido de un fósforo encendiéndose. Y ahí estaba. Se sentó bruscamente en la cama. Su mujer dormía. No la quiso despertar. Pero algo vio. Ahí estaba a los pies de la cama. Su hermano fallecido. Inmóvil, con esos 7 años de edad, todo quemado y con un fósforo encendido. Elías no podía creer lo que estaba viendo. ¿Era una ilusión? ¿Era una alucinación? ¿O era una presencia espiritual? El espíritu de su hermano
tenía un fósforo. El chico se quedó mirándolo. Elías no podía ni siquiera emitir sonido. Y entonces acercó su mano con el fósforo encendido a la colcha y lo arrojó. Rápidamente se incendió la frazada completa. Elías empezó a gritar. Empujó a su esposa de la cama. Esta se cayó y con el golpe, al caer al piso, Elías salió del shock. No había fuego. No había imagen de su hermano. No había nada. ¿Lo había imaginado? ¿Se estaba volviendo loco? El tercer suceso paranormal fue uno de los peores. Elías despertó, otra vez en medio de la madrugada, y allí estaba la imagen de su hermanito, con la cara desfigurada por el fuego, sin ojos, se reía y tenía el fósforo en la mano. Elías le habló. ¿Sos vos, Nahuel? ¿Sos vos? Nahuel se llamaba el hermano de Elías. La imagen de su hermanito le hizo que no. Asintió que no con su cabeza y sin embargo le dijo: No, no soy tu hermanito. ¿No sabés quién soy? Yo soy el diablo. Toma esta imagen, porque es la que más miedo te da. Yo no estoy acá por casualidad. Yo estoy acá porque te lo mereces. Hay que pagar la deuda que contrajeron conmigo. Tu papá hizo un pacto, ¿no sabías? Tu papá se mató y vos tenés que pagar la deuda. Tu hermanito fue el primero que pagó. Efectivamente, Hugo, el padre de Elías, se había ahorcado. Lo que no entendió fue cómo su hermanito había pagado. ¿De qué deuda hablaba? Nuevamente, cuando quiso despertar a su mujer, la imagen de su hermano desapareció. El anteúltimo suceso paranormal ocurrió la noche del 12 de noviembre del año 2002. Elías nuevamente sintió olor a fósforo, pero no podía abrir sus ojos. Sentía el calor en su mano, pero no podía abrir sus ojos. Hasta que de pronto el calor en sus manos se transformó en calor en sus dedos. Calor y fuego en sus dedos, que lo hizo abrir sus ojos, y ahí se vio parado, despierto. Sonámbulo había llegado hasta la cocina. Sonámbulo había sacado los fósforos y había encendido uno. Lo macabro fue lo que vio a su alrededor. Un recorrido de nafta desde la habitación. Había embebido las sábanas y las colchas de sus hijos, embebido la cama matrimonial de nafta y un camino que llegaba hasta la cocina, justo a los pies de Elías. A su izquierda, 4 bidones vacíos. Se quedó paralizado. No pudo creer lo que veía. Rápidamente limpió todo lo que pudo en la casa. Despertó a su mujer y a sus hijos y les contó lo que había sucedido. Les habló de su hermanito muerto, del pacto con el diablo. Lo miraban extrañados, como si se estuviera volviendo loco. Lástima que no le hicieron caso. Esa noche, Elías se fue a acostar. Saludó a sus hijos. Su mujer se durmió primero que él. Él se quedó mirando televisión, haciendo zapping. No se podía dormir, hasta que finalmente el sueño lo venció, y con el televisor encendido, Elías se durmió profundamente. Para Elías solo pasaron minutos, cuando de golpe empezó a notar algo extraño. La atmósfera cambiaba.
Abrió los ojos. Su mirada estaba difusa. El sonido que escuchaba no le era familiar. Finalmente, pudo hacer foco. Una luz brillante lo iluminaba desde arriba. Giró su cabeza con mucho dolor hacia el costado y se dio cuenta que tenía cables por todos lados. Una mascarilla le tapaba la boca. Estaba en terapia intensiva. ¿Cómo había llegado ahí tan rápido? Si recién se había acostado, si recién estaba mirando televisión. Una enfermera se acercó al verlo despierto. Se agachó. Hizo contacto visual con él y le dijo: Elías, quédate tranquilo. Tuviste un accidente. Sos el único que sobrevivió. Elías no podía hablar. No podía emitir sonido. Algo pasaba. Te encontraron en la vereda de tu casa. La enfermera levantó la cama y frente a él vio el reflejo de un hombre completamente quemado, al que le faltaba la mandíbula. Quisiste salir por la ventana y te lastimaste mucho la cara. Pero no te preocupes, el cirujano ya te vio y nos dijo que la operación, que te puede servir para reconstruirte las facciones, va a salir muy bien. La enfermera se paró al lado de la cama y le terminó de decir: Estuviste en coma durante 13 años. Dicen los vecinos del barrio de Caballito que en la calle de Pedro Goyen al 300, donde funciona el Hospital del Quemado, en una de esas camas con otra identidad, sigue estando Elías, sin entender qué pasó. Este relato fue escrito por él y en lugar de su firma escribió: No juegues con fuego jamás.